Bienvenidos en nombre del Ministerio Camino de Victoria. El día de hoy estamos gozosos para llegar por estos medios que el Señor ha permitido, por medio de estos medios de comunicación, como es el Facebook y YouTube. Pero sabemos que la palabra va a correr, porque estamos en los últimos tiempos y sabemos que necesitamos llevar esa palabra de bendición, porque el Señor ya viene pronto por su iglesia. Tenemos que hablar esto. ¿Por qué? Porque nos queda poco tiempo aquí en la tierra y sabemos que nosotros tenemos que escatimar, no un pequeño esfuerzo, mucho esfuerzo para llevar esa palabra de bendición. Y los saludamos en el nombre del Señor Jesús y del Ministerio Camino de Victoria. Estamos aquí en la ciudad de Framingham, Massachusetts. Aleluya. Bueno, quiero hablarles algo muy importante de un siervo que se dedicó realmente a levantar muros. Y nosotros tenemos que también, unas veces miramos en familias, miramos en personas, miramos en circunstancias que los muros están caídos. Cuando hablamos de muros es porque el portillo se ha caído, porque está propenso a que pueda entrar el enemigo, está propenso a muchas cosas, ¿verdad? Pero había un hombre que se llamaba Nehemías. Digan todos Nehemías. Aleluya. Este hombre, en el libro de Nehemías, tiene un libro que está en el Antiguo Testamento, que es Nehemías. Yo quisiera que lo buscáramos el día de hoy, porque el Señor tiene algo preparado, un mensaje preparado, un mensaje ahí guardado para cada uno de nosotros. Le voy a comentar y le voy a hacer una pequeña reseña histórica de quién era Nehemías. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba cautivo y en ese tiempo Nehemías, el que yo le digo ahora, estaba el pueblo de Israel. Él pertenecía, decía, al pueblo de Israel. Y este Nehemías era un siervo de Dios que siempre le ha tenido en su corazón. Y en ese instante, en ese momento, era copero del rey, ¿sí? El pueblo del Señor estaba cautivo y él era el copero del rey. Por aquellos que no saben y lo que están viendo el día de hoy, el copero era el que le servía la copa. Una de las atribuciones era servirle la copa al rey. Y él, antes de que el rey tomara, recuerda que el rey, en aquel tiempo los reyes tenían enemigos, ¿sí? Aún enemigos dentro de su propio reino. Y la función de Nehemías era que tomaba el vino antes que el rey tomara, ¿sí? Por aquello de que le echaran veneno al vino, ¿sí? ¿Quién se moría primero? ¿El rey o Nehemías? Nehemías, porque Nehemías era el que probaba el vino del rey para ver si estaba bien, ¿verdad? Y si no se murió, pues Nehemías es porque yo voy a tomar el vino tranquilo, decía el rey, ¿verdad? Entonces, el Nehemías era el copero del rey. Entonces, pero un día le llegaron a decir a Nehemías, ¿sabes qué? En Israel los muros están botados, hay cautividad, hay desolación. Y le comenzaron a decir todo lo que había en el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo número 1 y versículo 3 nos habla qué fue lo que le fueron a decir a Nehemías, qué fue lo que Nehemías escuchó de sus mismos compatriotas, de sus mismos paisanos, de sus mismos del pueblo de Israel, que le llegaron a decir a Nehemías. Y en el versículo 3 decía: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas de fuego. Entonces dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y dice que ayunó y oró delante de Dios de los cielos. O sea, llegaron una mala noticia, llegaron a contarle cómo estaba su pueblo, y este hombre no se quedó quieto, este hombre no se quedó callado, este hombre no se quedó conforme, como nosotros muchas veces como cristianos nos quedamos conformes a lo que estamos escuchando del pueblo de Dios. Hoy hablaban, ¿sí?, que hoy en nombre de Jesús declaramos que hay mucho espíritu inmundo de desánimo en el pueblo de Dios. Hoy hablábamos de que muchas veces está adormecido el pueblo de Dios, ¿sí? Está adormecido, ¿por qué? Por la tecnología. Está adormecido, ¿por qué? Porque no hay muchas veces prosperidad, porque no hay salud, porque nosotros sabemos que hemos pasado una crisis, pero sabemos que todo eso, el conglomerado de todo eso, la gente, las personas están adormecidas. Pero este hombre no se quedó, dice que lloró, pero se levantó, ayunó y comenzó a ver qué podía hacer por este pueblo. Y dice la historia
que este hombre se levantó y un día, me imagino que este rey lo vio mal, ¿sí? Y como era de su confianza, Nehemías, y un día le preguntó el rey: ¿por qué está tu rostro triste? ¿Sí? O sea que me imagino que Nehemías siempre andaba alegre, siempre andaba entusiasta, y le dijo al rey, ¿sí? Le dijo al rey: ¿qué tienes, Nehemías? Y Nehemías le contó lo que había pasado. Pero a mí lo que más me llama la atención que Nehemías no tenía un título, no era un príncipe, no tenía un título universitario, no tenía una etiqueta que le llamaban aquí pastor, ni evangelista, ni maestro, ni profeta, sino que simplemente era un trabajador más del reino de este reino. Entonces él viene y dice: bueno, rey, me pasa esto, que los muros están caídos de mi país, de mi pueblo, de mi país, de Israel, ¿sí? Está en cautividad, están botados todos los muros. Y esos muros eran tan importantes en una ciudad porque los muros representaban una protección para la ciudad. Recordemos que en aquel tiempo siempre en las ciudades había muros, ¿sí? Y arriba estaban los atalayas, dice la palabra, siempre vigilando si no venían los enemigos. Pero el pueblo de Israel en ese momento estaba desprovisto de esa protección, estaba desprovisto de ese muro. Entonces Nehemías se apura, se comienza a hablar rápido, ¿no?, con el rey, y dice la palabra que le habla, ¿sí? Le habla y le dice: los muros de Israel están botados. Entonces yo quiero llevarlo hoy a una oración que él hizo antes, una oración tan linda, tan preciosa, que está grabada en un par de versículos. Entonces él comienza a decir al Señor, antes de ir a hablar con el rey, antes de estar con el rey, dentro de la presencia del rey, él habla. Y en el versículo 4, si usted me acompaña, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, mire, comenzó la oración: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. Digan todos: abiertos tus ojos. Le está pidiendo al Señor que abra sus ojos en ese momento para él, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aleluya. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis y os dispersare por los pueblos, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y de ahí traeré al lugar que escogí para hacerte habitar ahí mi nombre. Entonces, ¿qué pasó? La mano poderosa estuvo ahí. Entonces me marca mucho el versículo 5, el versículo 10. Ellos pues le dicen: son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Bendito sea Dios. Era una oración tan pequeña, pero llevaba un significado tan especial, donde le pide al Señor que por favor abra sus ojos. ¿Por qué? Porque el Señor había quitado los ojos del pueblo de Israel por ser pecador, por siempre ser desobediente. Y eso es lo que ha pasado últimamente en la iglesia en sí. Le estoy hablando a la iglesia en sí, que ha sido desobediente, que no ha seguido los mandamientos que el Señor ha formado. Entonces el Señor mismo ha apartado sus ojos. Pero hay algo bien importante, que Nehemías no dice, por ejemplo, cuando el rey le habla y el rey le dice: ¿qué quieres, Nehemías? ¿Qué quieres que te ayude, Nehemías? Y él comienza a pedirle, le dice: Señor, yo permito que por favor vaya yo a Israel para construir esos muros. ¿Y sabe qué? Tuvo la gracia del Señor, porque la oración que hizo fue una oración de corazón. Cuando nosotros hacemos una oración de corazón, no importa una oración larguísima, una oración corta, pero va con fe, con la sustancia de la convicción de que lo que vas a tener. Entonces Nehemías pide con esa convicción, con esa confianza de lo que va a hacer. ¿Y sabes qué? El rey haya gracia delante de los ojos del rey, al extremo de que lo deja ir.
Y además de eso, Nehemías dice: wow, me dejó ir el rey. Ahora yo voy a pedirle aún cartas para que me dé, y que los que están guardando el bosque me den madera para construir a Israel. Pero ¿sabe una cosa? Yo lo que quiero llegar al punto exacto es esto: que él, cuando obtuvo todo lo que obtuvo, no dijo: ja, porque le caigo bien al rey, porque trabajo a la par del rey, porque soy copero del rey, porque soy universitario de divinidad y teología. No estoy en contra de eso. Gloria a Dios si estudiamos. Pero él no dijo eso. Él no dijo: yo tengo una etiqueta aquí que me pone como pastor, que me pone como profeta o como evangelista. Él no dijo eso. Ni porque tengo cuello, como decimos en mi país, sino que él dice unas palabras, que eso es lo que yo quiero hoy enfatizar y llegar al momento para que tú sabes y guardes ese mensaje de salvación en tu corazón. En el versículo 8 hay algo que me tocó el corazón, y yo siempre lo he dicho, y siempre en mi oración contigo yo lo digo, siempre estoy diciéndolo. Entonces en el 8 dice, el 7 dice: además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, dice. Me lo concedió el rey. ¿Según qué? La benéfica mano de Dios sobre mí. Repita conmigo: la benéfica mano de Dios sobre mí. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Él no se atribuyó con orgullo y vanidad que por parte de él iba a ir a construir sus muros. Él le dio la honra y la gloria a Jehová y dijo: por la mano benéfica de Dios es que lo voy a lograr esto. Y hoy tu léxico, tu forma de hablar tiene que cambiar. Todas las cosas que lleguen a tu vida, dice que por la mano benéfica de Dios es que estás en este país. Por la mano benéfica de Dios es que no te has enfermado. Por la mano benéfica de Dios es que no ha faltado pan en tu casa. Has tenido la provisión. Has tenido, porque tus hijos los has visto crecer y los estás viendo crecer. ¿Por qué? Por la mano benéfica de Dios. Entonces es importante que el pueblo de Dios empiece a valorar, porque estamos cubiertos con la mano benéfica de Dios. ¿Por qué no lo dices con violencia? La mano benéfica de Dios ha estado sobre mi vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Y sabes una cosa, el problema nuestro es que el enemigo ha puesto escamas en nuestros ojos. El enemigo no ha querido que nos alimentemos de la palabra dulce, de la palabra bendita, para que nuestros ojos se abran. Yo te voy a contar una pequeña historia que está en la Biblia con respecto a esto, a abrir los ojos. El enemigo, sabemos que tenemos tres enemigos, ¿verdad? El mundo, la carne y Satanás. Esos tres enemigos siempre van a querer que nosotros no visualicemos quién tiene la mano benéfica sobre nosotros. Esos enemigos siempre van a querer quitar la visión espiritual de ver quién te tiene bien, ¿sí? Que nunca te ha faltado el plato de comida en tu casa. Entonces muchas veces nos acostumbramos a ser tan bendecidos que pensamos que porque somos profesionales, porque somos bonitos, porque somos inteligentes, ¿sí? Y por eso mismo hemos tenido lo que tenemos, nuestro buen trabajo, nuestra buena casa, nuestro buen carro, y nunca a veces no atribuimos a que la mano benéfica de Dios ha estado sobre nuestra vida. Nehemías no lo presenta. El rey le abrió las puertas, el rey le dio la provisión, el rey le dio los recursos. ¿Y qué dijo él? Todo esto me lo ha concedido por la mano benéfica de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hoy? Que nosotros entendamos que muchas veces no vemos la bendición porque estamos tan acostumbrados a levantarnos que ya estamos planificando qué vamos a hacer esta semana, sin saber si esta semana es el último día de tu vida hoy. Estamos tan acostumbrados que llegamos al grifo, al chorro de tu baño, y sabes que va a caer agua porque te vas a bañar. Estás tan acostumbrado.
Estás acostumbrado que te levantas en las mañanas y encendes el switch para encender la luz y ¡pah! Enciende la luz. Estás acostumbrado a que te vestís bien porque vas a ir al trabajo y te subís a tu auto y caminas y vas bien y sabes que vas a llegar a tu casa. Estás tan acostumbrado a salir y a entrar que la bendición dice que así como será tu salir, también será tu regreso. Amén. Pero nosotros sabemos muy bien que hoy en día podemos irnos, pero no sabemos si vamos a regresar. ¿Pero por qué? Estamos seguros. Porque la mano benéfica de Dios estará sobre nuestra vida. Es tiempo que despertemos. Es tiempo que miremos esa palabra bendita que el Señor quiere darnos. ¿Para qué? Para alimentar espiritualmente y poder visualizar lo que el Señor tiene. Un día todavía estaba reinando el rey Saúl. Digan todos, el rey Saúl. Este rey siempre vivía en guerra. Ustedes saben la historia. Este rey Saúl, antes que llegara el rey David a reinar, este rey Saúl iba a luchar siempre con un enemigo que se llamaba los filisteos. Y un día, fíjese que este rey hacía unas cosas a veces que realmente eran desastrosas, porque ella pedía guianza muchas veces del espíritu. Entonces este rey a sus soldados los hizo jurar, fíjese bien, iban a una batalla contra el enemigo, y este rey les hizo jurar a todos los soldados que no tenían que comer nada para llegar a esta, o sea, los puso como en ayuno a todos, ¿sí? Pero sin la dirección de Dios. Entonces los puso a todos y los hizo jurar y les hizo decir, malditos son si comen algo. Tremendo. Y usted sabe que cuando uno va a una guerra tiene que prepararse, tiene que alimentarse para tener fuerzas, ¿sí? Pero este rey Saúl les hizo jurar, aleluya, les hizo jurar y les dijo, malditos van a ser si comen, ¿sí? Júrenmelo. Y todo, lo juramos que no vamos a comer nada. Y dice la palabra que cuando iban por el bosque, dice que miraban los panales de miel que se derretían. Imagínense con hambre, aleluya, y ver esa miel. Yo creo que se saboreara a usted con hambre, ¿sí? Cuando no tenía nada que comer y ver la miel ahí, qué rico, ¿verdad? Pero entonces vamos a la palabra hoy. Mire, hay algo bien importante en esto. Pero hay algo bien importante en esto, que cuando estaba toda la plebe, la tropa, en ese momento estaban dos personas que no estaban en la tropa y no juraron y no sabían que el rey había dado esa maldición. Y era uno, su hijo. El rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Este hijo nunca supo que su papá había puesto a jurar a todos, ¿sí? Entonces hay algo bien impresionante, porque como no sabía el juramento, no sabía de la maldición que habían jurado, que si comían eran malditos, y era cumplido, porque recuerde usted que la palabra tiene poder, y más que todo cuando se le dice a un rey, ¿sí? Mejor no prometas. Entonces, ¿qué pasó? Este hijo, Jonatán, dice que entró al bosque y vio derretirse esa miel, y dice la palabra que agarró un palo, una vara, ¿sí? Para aquellos que me entienden, una vara o un palo, y dice que se le metió un panal ahí y se la llevó a su boca, ¿sí? ¿Quiere ver el final? Aleluya. Dígame que sí, pues. Aleluya. Vamos al primer libro de Samuel, rapidito. Primer libro de Samuel. Como saben, Nehemías, usted vuelve hacia atrás y va a encontrar primer libro de Samuel, capítulo 14. Interesante esta historia, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces estos hombres iban a la batalla, pero el rey Saúl, con aquellas locuras que le agarraban, los hizo jurar. Entonces vamos a primero ver el libro de Samuel, capítulo 14. Amén. Y leamos del 24, para que usted me entienda, porque ya le expliqué lo anterior, ¿verdad? El 24 dice, 14:24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito.
y todo el pueblo no había probado pan. ¡Ay, santo! Y todo el pueblo, dice el 25, llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Entonces en el 27, pero Jonatán, o Jonatán, como usted quiera llamarle, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara. Digan todos, la punta de una vara. La punta de una vara. Aleluya. Que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Digan todos, fueron aclarados sus ojos. Aleluya. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, otra vez, por haber gustado un poco de esa miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. En otras palabras, ¿acaso si el pueblo se había nutrido bien, acaso no hubiéramos hecho estragos con los enemigos? El problema que radica hoy en la iglesia es que se le está dando pan mohoso. Hoy no se le está dando un pan deleitoso, una miel que produzca en nosotros un fortalecimiento en nuestra vida, en el espíritu. Por eso es que se está desfalleciendo como pueblo. Y eso culpa de quién es, de los líderes, es culpa de los apóstoles, de los maestros, ¿sí? De los pastores, ¿ya? Nosotros siempre, hoy venía en el camino y medité en una palabra que hoy venía escuchando, y venía escuchando algo bien importante. Alguien decía: muchas veces los pastores queremos una buena iglesia, queremos una iglesia robusta, una iglesia llena de la misericordia de Dios, una iglesia que sea activa, no una iglesia muerta. Pero ¿sabes una cosa? La iglesia quiere un pastor vivo. Nosotros los pastores esperamos que la iglesia sea una iglesia viva, ¿sí? Pero la iglesia espera un pastor que sea un pastor robustecido de la palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, antes de pedir una iglesia llena del Espíritu, el pastor tiene que ser el primero en llenarse. Amén. Aleluya. Y gracias por ese amén. Bendito Dios. Yo sé que algunos pastores me están escuchando, pero es la verdad. Queremos una iglesia bien bendecida. Entonces nosotros, como pastores, primero tenemos que ser bendecidos. Primero tenemos que dar ejemplo y testimonio de la grandeza de la palabra. Entonces Jonatán dice que extendió su vara. ¿Qué tal? ¿Mire? Sacó la vara con miel, la chupó ahí, rico esa miel, ¿sí? ¿Acaso la palabra de Dios no dice en el Salmo 119, 103? ¿Acaso no dice la palabra: cuán dulces son, dice, mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca? Dice el Salmo 119, 103. ¿Acaso el paladar de la palabra de Dios no es como dulce? Y dice que es más dulce que la miel. Miren, las experiencias que tú tengas cuando lees la palabra y el Señor te da una revelación a esa palabra y comienzas a disfrutar, porque yo la he disfrutado. Miren, hasta saliva se me hace de la boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una miel. Cuando tú comienzas a disfrutarla, cuando comienzas a saborearla, mira, no quieres dejar de parar. Y te lo digo por experiencia. A mí me pasan horas metido en la palabra y no quiero dejarla, porque para mí es un paladar tan dulce, tan exquisito. Que yo quisiera comerme este libro. Es lástima que no me lo puedo comer, pero es una miel deliciosa. Entonces encuentro en la palabra, en el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca, dice el Salmo 119, 103. Entonces, ¿qué pasó con Jonatán? Con Jonatán se le abrieron los ojos. Diga a todos, se le abrieron los ojos. Eso es lo que el Señor quiere.
cuando nosotros nos paremos aquí y traigamos una palabra deliciosa para que esos ojos sean abiertos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, esos ojos sean abiertos, nosotros vamos a ver la misericordia de Dios. Pero lo que estamos hablando, la mano benéfica de Dios sobre nosotros. Donde andemos no vamos a tener temor. ¿Por qué razón? Porque la mano benéfica de Dios estará en nosotros. Cuando vayamos a pedir un nuevo trabajo, sabemos que nos lo van a dar, porque la mano benéfica de Dios va a estar ahí. Cuando vamos a un negocio, la mano benéfica, aquel negocio que nos conviene, el Señor va a abrir puertas, porque es la voluntad de Dios, ¿sí? A veces, miren, hay oraciones que no son escuchadas por nosotros, porque a veces las oraciones son porque queremos nuestra voluntad. Voy a repetir por aquí. A veces las oraciones de nosotros no son contestadas, porque a veces nosotros queremos nuestra voluntad. Amén. Pero no es la voluntad de Dios. Pastor, pero si la voluntad mía es porque yo quiero el bien, sí, también el Señor quiere el bien para ti. Dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, sí, de bien para nosotros. O sea, la voluntad nuestra se queda corta a la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú buscas una buena voluntad, si tú buscas algo que estás orando y que viene esa fe en tu corazón, pero tú quieres esa voluntad, déjame decirte que esa voluntad se queda corta. Porque tal vez es una buena voluntad la que tú estás pidiendo, ¿sí? Pero la de Dios, ¿cuál es? Es agradable, buena y perfecta. Pero además de eso, si la tuya es buena, la del Señor es súper buena, ¿sí? O sea, el Señor quiere lo mejor. Tú quieres lo mejor. Cuando tú oras, tú quieres lo mejor. Pero el Señor quiere lo mejor de lo mejor para ti. Amén. ¿Sí? ¿Ya? O sea, muchas veces oramos por una casa, por ejemplo. Y nuestra casa, y somos específicos, si queremos una casa o queremos reconstruir una casa, ¿sí? Pero el Señor dice, si supiera que su voluntad, lo que me está pidiendo, no es nada comparado a lo que yo quiero darle. ¿Me sé explicar? Amén. La voluntad de nosotros es buena, ¿sí? La voluntad de nosotros es mejor, pero la voluntad de Dios es mucho más mejor. Que no existe el más mejor, sino que mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hemos caído en un desánimo en nuestra vida, que estamos dentro de la iglesia sentados o estamos escuchando una prédica, pero nuestro pensamiento, nuestro ser está en otro lado, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en cuerpo, alma y espíritu cuando recibamos la palabra. ¿Por qué razón? Porque vimos que Jonatán agarró miel, la tomó y la llevó a su boca por medio de una vara. La vara representa el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por medio del Espíritu Santo de Dios, nosotros llevamos esa delicia que es la revelación de la palabra a nuestra boca. ¿Y qué va a pasar? Lo que Jonatán pasó, se le abrieron los ojos, ¿sí? El pueblo estaba dormido, decía hoy Johanita. Y muchas veces necesitamos despertar. ¿Y cómo la vamos a despertar? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad y a toda revelación. Entonces, yo, para terminar y aterrizar, algo que quiero dejarles en su corazón es esto. Habían dos discípulos que cuando vieron a su maestro crucificado, cuando vieron a su maestro que lo torturaron, cuando vieron a su maestro inmolado, cuando vieron a su maestro que había derramado la última gota de sangre, se decepcionaron, porque estos discípulos pensaron en un momento que iba a ser la liberación de Israel, que se iba a ser restaurado el reino en ese momento. Pero como murió su maestro, murió quien los guiaba, y murió en una cruz, y vieron que tal vez lo bajaron y lo fueron a enterrar a una tumba. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Estos dos discípulos regresaron a su casa. Eran los discípulos de Emaús. Digan todos, discípulos de Emaús. Estos regresaron a su casa y dijeron: wow, tanto que nos enseñó, qué lindas sus enseñanzas, las llevamos en nuestro corazón. E iban caminando por el camino, ¿sí? Valga la redundancia, iban caminando por el camino. ¿Y qué pasó? Estos dos iban hablando, estos dos discípulos, y dice la palabra del Señor
si usted la busca en Lucas 24, dice que iban caminando, iban hablándose entre sí. Lucas 24, iban hablándose entre sí, iban diciendo, entristecidos en su corazón por lo que habían visto, que su maestro, su guía, ¿sí?, alguien que los tuvo ahí y que les predicó, alguien que hizo multiplicación de panes y peces y les dio de comer, alguien que sanó enfermos, ciego le dio vista, y de todo, si damos cuenta, hizo milagros, miles de milagros, que aún en la Biblia no están constituidos todos los milagros que hizo. Pero ¿qué pasó con estos discípulos? Dice que iban caminando para Emaús, un pueblo. Y en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento, cuando iban caminando, que nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 24, dice la palabra que estos dos discípulos llegaron a la aldea del 28, 24-28. Dice que llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Él se juntó con ellos. Él se juntó con ellos, y ellos, miren, sus ojos no lo identificaron quién era. Y ellos siguen hablando de él mismo, de Jesús. Y él se les arrimó, se les puso a la par ahí en el caminar, y no lo reconocieron que era Jesús. Y ellos siguieron hablando, y dice la palabra, si usted va conmigo, el 17, 24-17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? Le dijo Jesús. ¿Y por qué estás tristes?, les dijo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? No lo identificaron. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aleluya. Pero nosotros, dice, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. No se recordaba que les digo que él iba a resucitar el tercer día. Aunque también nos ha asombrado, dice, que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Aleluya, porque él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Entonces el 28 dice que llegaron a la aldea donde iban, y él le hizo como que iba muy lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha inclinado. Entró pues a quedarse con ellos. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, aleluya, digan todos, entonces. Entonces significa un momento preciso, un momento preciso. Entonces dice la palabra: entonces le fueron ¿qué? Abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Él llegó con ellos en el camino, él caminó con ellos en el camino y no lo conocieron. Eso es lo que pasa hoy en día muchas veces, que el Señor está caminando junto con nosotros en la iglesia, pero no le conocemos, no le conocemos. Entonces hace falta que nosotros vivamos esa vivencia de la Santa Cena, vivamos esa vivencia de tomar el vino y el pan, porque dice que cuando lo partió, lo bendijo, ellos se le abrieron sus ojos, así como a Jonatán
se le abrió sus ojos con esa miel que representa la palabra de Dios. También a estos discípulos se le abrió los ojos cuando Él estuvo presente y partió el pan y bendijo el vino. Es tiempo que nosotros tengamos una comunión con Jesús. Amén. Es tiempo que nosotros tengamos una comunión con Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Para qué razón? Porque si nos unificamos, Jesús, que es el primero, ¿sí?, y el último y el especial que reina en nuestro corazón, sabemos que estirando la vara, estirando el Espíritu Santo de Dios, nos llevará a comer esa miel deliciosa que es su palabra. Y entonces se nos abrirá los ojos. ¿Sí? Se nos abrirán los ojos. Un día le cayó unas escamas a Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo era un religioso, como muchos de hoy están de religiosos. ¿Por qué? Porque solo cumplen con ir a la iglesia y pasan toda la semana como impío, como impío. Aleluya. Y sé que no te va a gustar lo de las redes, pero es verdad. ¿Sí? Son domingueros y a veces ni domingueros, porque hoy en verano vamos a la playa, vamos al lago, ¿sí? Y no le damos un tiempo especial a Dios. ¿Ya? Nos quedamos en casa por miedosos y porque nos interesa más otras actividades que ir a la casa de Dios para glorificar su nombre, para que esas escamas se caigan de los ojos y podemos ver la mano benéfica de Dios. La mano benéfica de Dios. Pero cuando vienen las tribulaciones, ahí sí verá corriendo como si fuera bombero, solo cuando tenemos necesidad. Pero en lo contrario, hoy en día nos interesa más ir a otros lugares, ¿sí?, y no a la casa de Dios, ¿sí? Y esos van a aquellos que faltaron el día de hoy, aleluya. Y los que no fueron a la iglesia, ojalá les arde en su corazón. Bendito sea Dios de gloria. Y puedan caerles esas escamas y puedan quitarse ese espíritu inmundo, ¿sí?, de desánimo, ese espíritu inmundo de confusión que tienen en su vida, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos. Ya no estamos para jugar a la iglesia. Estamos en los últimos tiempos y lo vamos a seguir declarando a los 4 puntos cardinales. Tú que me estás escuchando, en el nombre de Jesús, si te quedaste en casa y si estás viendo esto, en el nombre de Jesús yo te motivo para que insistas, porque no es fácil quedarse solo en casa. En casa lavo, en casa leo la Biblia. Necesitamos congregarnos, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia donde estemos congregados declarando las verdades de su palabra, esa miel exquisita que es su palabra, que nos la dice a través del Espíritu Santo, para que nosotros seamos robustos espiritualmente, y que vengan las tempestades, venga lo que venga, nosotros vamos a estar gozosos, porque sé que viene la redención para la iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya.